La lluvia de medianoche caía como si el cielo quisiera ahogar Chicago. Dentro del restaurante Red Lantern, Dominic Moretti se sentó en la última mesa, donde la luz no llegaba y las sombras le pertenecían. A sus 36 años, había llenado cementerios con hombres que se atrevieron a desafiarlo. Su imperio estaba construido sobre huesos, empapado en sangre y decorado con el miedo de toda una ciudad. Sus nudillos tatuados descansaban sobre la mesa. Cada tatuaje marcaba una vida arrebatada. 3 lugartenientes se sentaron frente a él, susurrando nombres que serían borrados antes del amanecer. Este era el hombre al que Chicago llamaba la muerte misma, un hombre que había olvidado cómo sonreír, un hombre que enterró su misericordia junto a su hermana hace 20 años. Entonces, la puerta se abrió de golpe. La lluvia entró a raudales, el viento aullaba y una pequeña figura se alzaba en la entrada. Una niña pequeña, de 6 años, quizá menos. Sus pies descalzos crujían contra el frío suelo de baldosas. Su vestido blanco estaba hecho jirones y empapado de algo más oscuro que el agua de lluvia. Tenía sangre en el cuello, en las mejillas y en los dedos temblorosos. Pero fueron sus ojos los que hicieron que todo el restaurante contuviera la respiración. Los ojos de un animal acosado. Ojos que habían visto el infierno. No gritó pidiendo ayuda. No suplicó a los desconocidos que la rodeaban. Miró directamente a la oscuridad al fondo del restaurante, donde estaba sentado Dominic Moretti, y corrió. Corrió como si fuera la última esperanza que le quedaba en la tierra. Sus pequeñas manos agarraron su chaqueta de cuero con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su cuerpo temblaba como una hoja antes de una tormenta. Ella lo miró, con el rostro empapado en sangre y lágrimas, y susurró con voz quebrada: por favor, no dejes que me lleve. Enterró el rostro en su pecho, sollozando. No es mi padre. Por favor, no es mi padre. Dominic no se movió, no respiró. Su corazón se detuvo exactamente un latido porque había visto esos ojos antes, hace 20 años, en el rostro de su hermana, justo antes de que desapareciera para siempre. Levantó la vista y vio la sombra que se alzaba fuera de la ventana. Un hombre corpulento, con los brazos cruzados, mirando a la niña con los ojos de alguien que recoge una propiedad, esperando, paciente, como si ella fuera solo cuestión de tiempo. Todo el restaurante se quedó petrificado. Un tenedor chocó contra un plato en algún lugar cerca de la barra. El café se derramó de una mano paralizada, formando un charco en la mesa a cámara lenta. Nadie se movió, nadie respiró. Todos los ojos se fijaron en la escena que se desarrollaba en la mesa del fondo. El hombre más peligroso de Chicago y la niña sangrando aferrada a él como a un salvavidas. Los 3 lugartenientes de Dominic reaccionaron por instinto. La mano de Tony se deslizó bajo su chaqueta. Los dedos se cerraron alrededor del frío acero. Sus ojos nunca se apartaron de la sombra fuera de la ventana. Rico se levantó de su asiento, lentamente, deliberadamente, su enorme corpulencia bloqueando la vista de los demás clientes. Un muro de músculos y violencia apenas contenida. Vinny se dirigió hacia la puerta sin decir palabra, colocándose entre la entrada y la mesa. Tenía la mandíbula apretada y la mano preparada, pero Dominic no se movió. Se quedó completamente quieto, mirando a la niña apretada contra su pecho. Sus diminutos dedos se habían puesto blancos de agarrar su chaqueta. Todo su cuerpo temblaba con sacudidas que parecían demasiado violentas para alguien tan pequeño. Se dio cuenta de que había sangre, que no era suya, manchando su cuero. Las lágrimas y la lluvia empapaban su camisa. Y esos ojos oscuros y aterrorizados, que no dejaban de mirarlo, como si él fuera lo único que se interponía entre ella y la muerte. Él le hizo daño a mi mamá. Las palabras salieron entrecortadas, apenas un susurro. Ella se cayó y había sangre. Mucha sangre. La voz de Lily se quebró. Le temblaba la barbilla. No se despierta. Intenté despertarla, pero no se despierta. No se despierta. Algo se retorció en el pecho de Dominic. Algo afilado y antiguo y tan profundamente enterrado que había olvidado que existía. ¿Dónde? Su voz sonó más suave de lo que pretendía, casi amable. Lily parpadeó y lo miró, confundida por la pregunta. ¿Dónde vive tu mamá?, volvió a preguntar él. En Southside, balbuceó Lily. De acuerdo, tienes que ayudarla. Por favor, dijo Dominic apretando la mandíbula. Southside, el barrio olvidado, el lugar donde los gritos se disolvían en silencio
y nadie hacía preguntas. Un movimiento fuera de la ventana le llamó la atención. La sombra había empezado a caminar, lenta, segura, avanzando hacia la puerta del restaurante como si cada paso entre allí y la niña le perteneciera. El hombre no tenía prisa, no estaba preocupado, pensaba que sería fácil. Dominic lo observó acercarse, contó sus pasos, midió su confianza y luego habló. 2 palabras, frías como una tumba. Tony, puerta. Tony se movió al instante, colocándose en la entrada, con una mano en su arma y los ojos fijos en la figura que se acercaba. La lluvia aullaba fuera, los relámpagos destellaban en el cielo, y entonces la puerta se abrió. Frank Morrison entró. El agua goteaba de su abrigo sobre el suelo ajedrezado. Sus ojos recorrieron el restaurante, los clientes paralizados, los atentos lugartenientes, la niña aún escondida contra el pecho de Dominic. Una sonrisa se extendió por su rostro, el tipo de sonrisa que ponía los pelos de punta. Ahí estás, cariño. Dio un paso adelante y entró directamente en su propio infierno personal. Papá te ha estado buscando por todas partes. La voz de Frank resumaba dulzura, el tipo de dulzura que revolvió el estómago. Abrió los brazos, con las palmas hacia arriba, como si se acercara a un cachorro asustado. Vamos, cariño, es hora de ir a casa. La reacción de Lily fue instantánea. Se hundió más en el pecho de Dominic, con los dedos agarrándose a su chaqueta y la cara desapareciendo entre el cuero. Un gemido escapó de su garganta. Pequeño animal, aterrorizado. Está mintiendo. Su susurro era apenas audible. No es mi padre. Por favor, no lo es. La sonrisa de Frank vaciló por un momento. Sus ojos se desplazaron de la niña al hombre que la sostenía, y por primera vez miró realmente a Dominic Moretti. El color se le escapó del rostro. El reconocimiento lo golpeó como una bala. Todo el mundo en Chicago conocía ese rostro, esos ojos fríos, esos nudillos tatuados, el hombre que dirigía los bajos fondos de la ciudad desde las sombras. Frank tragó saliva. Su paso seguro se detuvo en seco, pero se recuperó. Volvió a esbozar una sonrisa en su rostro y estabilizó su voz. Mira, no quiero problemas aquí. Levantó las manos, haciéndose el inocente. Esto es solo un asunto familiar. Los niños están confundidos. Ya sabes cómo son los niños cuando tienen miedo. Dominic no dijo nada, simplemente observó. Observó como un depredador observa a su presa antes de decidir si atacar. Las manos de Frank temblaban ligeramente. El sudor le brotaba de la frente a pesar de la fría lluvia que aún goteaba de su abrigo. Tenía arañazos recientes en un lado del cuello, heridas defensivas. Alguien se había defendido. Y entonces Dominic lo vio, justo encima del cuello de Frank, parcialmente oculto por su chaqueta, un símbolo tatuado en la piel. 2 serpientes entrelazadas alrededor de una cadena rota. La sangre de Dominic se heló. Conocía ese símbolo. Lo conocía como conocía sus propias cicatrices. Hace 20 años, esa marca pertenecía a una organización, una red, un hombre. Marcus Dantello. El nombre emergió de las profundidades de la memoria de Dominic como un cadáver flotando en aguas oscuras. Las palabras salieron entrecortadas, fragmentos destrozados de una pesadilla que aún estaba viviendo. Mamá trabaja por la noche, en la cafetería de la Quinta Avenida, pero esta noche se quedó en casa conmigo. Se le cortó la respiración. Entonces alguien empezó a golpear la puerta, fuerte, muy fuerte. Mamá me dijo que me escondiera, me dijo, ve al armario y no salgas pase lo que pase. Las lágrimas le corrían por las mejillas, mezclándose con la sangre que ya se había secado allí. Me escondí, me quedé quieta, tal y como me dijo mamá. Su voz se quebró, pero yo podía ver a través de la rendija de la puerta. Había 3 hombres. Le gritaban a mamá, preguntándole por algo que había visto, algo que le había contado a alguien. Las manos de Lily se aferraron a la chaqueta de Dominic. Entonces uno de ellos la golpeó con fuerza. Mamá se cayó y había sangre en el suelo, mucha sangre, y dejó de moverse. Un sollozo sacudió su pequeño cuerpo. Intenté permanecer en silencio, pero encontraron mis dibujos sobre la mesa. Sabían que estaba allí. Ella señaló a Frank sin mirarlo. Él vino a buscarme. Abrió la puerta del armario e intentó agarrarme, pero le di una patada y corrí a mi habitación y salí por la ventana. Su voz se redujo a un susurro. Corrí y corrí y corrí. No sabía a dónde ir. Estaba muy asustada, y entonces vi las luces rojas de este lugar y simplemente entré corriendo. Miró a Dominic con esos ojos oscuros y atormentados buscando su rostro.
Te vi sentado aquí y parecías fuerte, como si nadie pudiera hacerte daño, como si tal vez, pudieras ayudarme. Algo se rompió dentro del pecho de Dominic. Hace 20 años Isabella también había necesitado a alguien fuerte, alguien que la protegiera, alguien que la salvara, y nadie vino. Dominic se levantó lentamente. Su rostro era impasible, pero algo ardía detrás de sus ojos. Tony, su lugarteniente, se adelantó al instante. Lleva a nuestro invitado a la trastienda. La voz de Dominic era gélida. Asegúrate de que no se vaya a ninguna parte. Más tarde tendremos una conversación más larga. Tony agarró a Frank por el cuello y lo arrastró hacia la cocina. Las protestas de Frank se acallaron en cuanto vio la mirada de Tony. La puerta de la cocina se cerró tras ellos. Dominic miró a Lily. ¿Cómo se llama tu mamá? Elena, susurró Lily. Elena Castillo. Dominic extendió la mano. Grande, llena de cicatrices y cubierta de tatuajes que marcaban décadas de violencia. Lily la tomó sin dudarlo. Vamos a encontrar a tu mamá. La camioneta negra atravesó las calles empapadas de lluvia de Chicago. Los limpiaparabrisas luchaban en vano contra el aguacero. Las luces de la calle se veían borrosas, como estrellas moribundas. La ciudad estaba oscura, fría, implacable. Dentro del vehículo, silencio. Rico conducía, con la mirada al frente y las manos firmes en el volante. Vinny estaba sentado en el asiento del copiloto, revisando su arma con eficiencia. Y en la parte de atrás, Dominic Moretti estaba sentado inmóvil, mirando al frente. Pero no estaba solo. Lily se había negado a soltarlo. Estaba sentada pegada a él, con su pequeña mano envuelta alrededor de dos de sus dedos, agarrándose como si él fuera a desaparecer si ella aflojaba el agarre. Dominic no se apartó. Debería haberlo hecho. Sabía que debería haberlo hecho. El contacto físico era una debilidad. La conexión era vulnerabilidad. Había construido todo su imperio sobre el principio de no necesitar a nadie. Sin embargo, allí estaba, dejando que una niña de 6 años le cogiera de la mano. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le tocó así? No por miedo ni por violencia, sino por confianza. No lo recordaba. Mamá trabaja muy duro. La voz de Lily rompió el silencio. Pequeña, frágil. A veces tiene 2 trabajos. Dice que es para que yo pueda ir a una buena escuela algún día. Dominic no dijo nada. Solo escuchó. Mi papá se fue cuando yo era un bebé. No recuerdo cómo es. Lily hizo una pausa. Mamá dice que no pasa nada. Dice que no lo necesitamos. Nos tenemos la una a la otra. Sus dedos se apretaron alrededor de los de él. Mamá siempre dice que solo nos tenemos la una a la otra. Dominic giró la cabeza lentamente. Miró por la ventana salpicada por la lluvia. La ciudad se veía borrosa. Callejones oscuros, farolas rotas, edificios abandonados cubiertos de grafitis y desesperación. Solo nos tenemos la una a la otra. Hace 20 años, solo tenía a Isabella, su hermana pequeña, su responsabilidad, su mundo entero, y la había perdido en 20 minutos. Ya casi hemos llegado, jefe, dijo Rico desde delante. El todoterreno giró hacia Oak Street, en Southside, el rincón olvidado de Chicago, donde las sirenas de la policía eran ruido de fondo y los gritos se disolvían en silencio. Los edificios eran viejos, estaban en ruinas, con las ventanas tapiadas o destrozadas. El tipo de lugar donde les pasaban cosas malas a personas olvidadas. El tipo de lugar donde nadie hacía preguntas. El tipo de lugar donde una madre soltera y su hija podían desaparecer sin que nadie se diera cuenta. El todoterreno redujo la velocidad y se detuvo. Dominic miró el edificio que tenían delante. 5 pisos de ladrillos en ruinas y sueños rotos. Una sola luz parpadeaba en una ventana del 3er piso. Apartamento 12. Lily apretó con fuerza los dedos de Dominic. Esa es mi casa, susurró. Dominic abrió la puerta. Quédate cerca de mí. La escalera olía a moho y desesperación. Dominic subió los escalones con la mano de Lily aún agarrada a sus dedos. Las luces fluorescentes de arriba parpadeaban y zumbaban, agonizando, luchando, rindiéndose. Las paredes estaban cubiertas de grafitis. En algún lugar arriba, un bebé lloraba. 3er piso. El pasillo se extendía ante ellos como una garganta, oscuro, estrecho, sofocante, y al final el apartamento 12. La puerta colgaba torcida de sus bisagras. Madera astillada se esparcía por el umbral. Alguien la había pateado con fuerza. Dominic levantó el puño. Todos se detuvieron. Vinny avanzó, con el arma desenfundada,
los hombros pegados a la pared. Revisó las esquinas, escuchó y luego asintió. Despejado. Dominic miró a Lily. Quédate con Rico. No entres hasta que te lo diga. Aquellos pequeños dedos se aferraron a su mano. Sus ojos buscaron algo en su rostro. Tranquilidad, seguridad, una promesa de que todo iría bien. Luego, lentamente, a regañadientes, lo soltó. Era la primera vez desde el restaurante. Dominic sintió la ausencia de su agarre como un miembro fantasma. Entró. El apartamento estaba destrozado, los muebles volcados, los cojines del sofá rajados. El relleno se esparcía por el suelo como virutas. Los cajones estaban sacados de los armarios y volcados. Los libros estaban esparcidos. Los marcos de las fotos estaban destrozados. Habían estado buscando algo, destrozando el lugar, buscándolo. Y allí, en la alfombra desgastada, cerca de la mesa de café volcada, había sangre, una mancha oscura, aún húmeda, que se extendía por el suelo hacia el dormitorio. Vinny se adelantó y revisó el baño. La cocina y el pequeño armario cerca de la entrada estaban vacíos. Dominic siguió el rastro de sangre. La puerta del dormitorio estaba abierta. Dentro, más caos, el colchón volcado, la ropa arrancada del armario, un pequeño joyero vaciado en el suelo, y en la esquina, acurrucada de lado como una muñeca rota, Elena Castillo. Dominic cruzó la habitación en 3 zancadas. Era joven, quizá 28 años. El pelo largo y oscuro enmarañado con sangre. Delgada, demasiado delgada. El tipo de delgadez que se consigue saltándose comidas para que tu hijo pueda comer. Su rostro era un desastre de violencia. Tenía sangre seca encostrada sobre la ceja, donde algo le había rasgado la piel. El labio estaba hinchado, partido por la mitad. Ya le estaban saliendo moratones morados en la mandíbula y el cuello, pero su pecho subía y bajaba. Dominic le presionó 2 dedos contra la garganta. Pulso. Débil, pero constante. Viva. Jefe. Vinny apareció en la puerta. El resto del lugar está despejado. Se han ido. Dominic asintió con la cabeza, sin apartar la mirada del rostro maltrecho de Elena. Entonces lo oyó. Pequeños pasos corriendo. Mamá. Lily apareció en la puerta, con el rostro blanco como el papel. Rico estaba detrás de ella, arrepentido. Se le había escapado. La niña se quedó paralizada al ver a su madre. La sangre, los moretones, la quietud. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Mamá, mamá, despierta. Dominic se movió rápido. La interceptó antes de que pudiera lanzarse sobre el cuerpo destrozado de Elena. Se arrodilló, bloqueándole la vista, con las manos sobre sus pequeños hombros. Está viva, Lily. Las lágrimas corrían por el rostro de la niña. Está viva. Lo he comprobado. Respira, pero la sangre no se mueve. Está herida, pero se pondrá bien. Te lo prometo. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Te lo prometo. Dominic Moretti no hacía promesas. Las promesas eran cadenas. Las promesas eran debilidad. Las promesas eran cosas que se podían romper. Pero al mirar a los ojos aterrorizados de Lily, ojos que confiaban en él por completo. Absolutamente. Sin dudarlo, hizo una de todos modos. Y en lo más profundo de su ser, sabía que quemaría el mundo antes de romperla. Dominic se quedó junto a Elena mientras Vinny registraba el apartamento. La mujer no se había movido. Su respiración seguía siendo superficial, dificultosa, pero constante. Fuera lo que le hubieran hecho, había sobrevivido. Por ahora, Lily estaba sentada en el suelo cerca de la puerta, con las rodillas pegadas al pecho, mirando a su madre con los ojos muy abiertos y sin parpadear. Rico montaba guardia a su lado, una montaña silenciosa de músculos y vigilancia. La lluvia seguía golpeando contra las ventanas. Los truenos retumbaban en el horizonte de Chicago. La voz del jefe Vinny provenía de la pequeña habitación al final del pasillo. La habitación de Lily, a juzgar por las cortinas rosas visibles a través de la puerta entreabierta. Encontré algo. Dominic se levantó y caminó hacia la voz. La habitación de Lily era diminuta. Una cama individual con una manta de princesas descolorida. Un pequeño escritorio cubierto de dibujos a lápiz. Peluches alineados en una estantería como un ejército en miniatura. La habitación estaba revuelta, como el resto del apartamento. El colchón estaba volcado, los cajones vacíos, pero los hombres habían pasado algo por alto. Vinny estaba arrodillado cerca de la esquina donde se había levantado una parte del suelo. En sus manos tenía un cuaderno,
gastado, con las esquinas dobladas, claramente muy usado. Se lo entregó a Dominic sin decir nada. Dominic lo abrió. La letra era clara, cuidadosa, la caligrafía de alguien que quería que le creyeran. Página tras página de meticulosa documentación. Números de matrícula, 7 vehículos diferentes, cada uno registrado varias veces, fechas y horas. Todos los martes, todos los jueves, siempre entre las 2 y las 3 de la madrugada. Una ubicación, el almacén de la Quinta Avenida, el que Elena podía ver desde la cafetería donde trabajaba en el turno de noche. Y descripciones, furgoneta blanca, cristales tintados, pintura rayada en la puerta del copiloto, hombres con ropa oscura, 3 habituales, a veces 4, y niños. Dominic apretó la mandíbula mientras leía. Niños que eran conducidos al almacén, de diferentes edades, diferentes rostros, siempre aterrorizados, a veces drogados, tambaleándose, con la mirada perdida, apenas conscientes. Elena había estado observando y documentando durante meses. También había fotografías, guardadas en la parte posterior del cuaderno, granulosas, tomadas desde lejos, probablemente con la cámara de un teléfono, con las manos temblorosas, escondidas detrás de una ventana, pero lo suficientemente nítidas como para hacer una prueba, lo suficientemente nítidas como para hacer una sentencia de muerte. Dominic lo entendía ahora. Elena había visto algo que no debía ver. Probablemente había intentado denunciarlo a la policía, a los servicios sociales, a cualquiera que la escuchara, y nadie la creyó. O peor aún, alguien advirtió a las personas a las que ella intentaba delatar. Así que había tomado cartas en el asunto, había reunido pruebas, había construido un caso por su cuenta, y ellos lo habían descubierto. O es la mujer más valiente de Chicago, dijo Dominic en voz baja, o la más imprudente. Vinnie miró a la figura inconsciente en la otra habitación. O ambas cosas, dijo Dominic cerrando el cuaderno. Ya no se trataba solo de salvar a una niña. No se trataba solo de una madre que había visto demasiado. Se trataba de la operación de Marcus Dontello. Llevaba operando en su ciudad, bajo sus narices, quién sabe cuánto tiempo. Esto era la guerra. Sacaron a Elena como si fuera de cristal. Rico la levantó con cuidado, acunando su cuerpo destrozado contra su pecho. Vinnie despejó el camino, y Lily caminó junto a ellos todo el trayecto. Su pequeña mano se aferró a los dedos flácidos de su madre, negándose a soltarlos. El todoterreno atravesó las calles empapadas por la lluvia, alejándose de Southside, de los barrios olvidados y los edificios derruidos, hacia un lugar donde nadie los encontraría. La Casa Franca se encontraba al final de una calle tranquila, en un barrio que no aparecía en ningún mapa que tuvieran los enemigos de Dominic. 2 plantas, fachada de ladrillo, césped bien cuidado. Parecía una casa suburbana como cualquier otra, pero las apariencias engañaban. Guardias armados patrullaban el perímetro. Había cámaras en todos los ángulos, puertas reforzadas y ventanas a prueba de balas. Aquí era donde Dominic guardaba a las personas que necesitaban protección o persuasión. Esta noche serviría para lo primero. Elena fue colocada en el sofá de la sala de estar, todavía inconsciente, todavía respirando. Lily se subió inmediatamente a su lado, acurrucándose contra su madre como un pequeño animal en busca de calor. 15 minutos más tarde, un sedán gris se detuvo en la entrada. El doctor Nathan Cross salió del vehículo. De unos 55 años, cabello canoso, manos firmes que habían cosido más heridas de bala de las que podía contar. Había trabajado para Dominic durante 12 años y hacía tiempo que había aprendido a no hacer preguntas. Examinó a Elena en silencio, le revisó las pupilas, el pulso, las costillas y la herida en la cabeza. Cuando terminó, se volvió hacia Dominic. Conmoción cerebral leve, costillas magulladas, posiblemente 1 o 2 fisuradas, pero sin fractura. La herida en la cabeza parece peor de lo que es. Las lesiones en el cuero cabelludo siempre sangran mucho. ¿Despertará? Necesita descansar. Podrían ser unas horas, podría ser por la mañana. El doctor Cross guardó su maletín médico. Dejaré medicación para el dolor. Manténganla quieta, manténganla hidratada. Se recuperará. Se marchó sin decir nada más. La casa segura quedó sumida en un silencio incómodo. Dominic se quedó junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando fijamente la oscuridad. Se veían 2 guardias en el jardín delantero.
Otros dos en la parte trasera. Nada podría entrar, pero su mente no estaba en la seguridad. Su teléfono vibró. Tony, Frank está en la sala de interrogatorios. Cuando usted esté listo, jefe. Dominic apretó la mandíbula. Iré enseguida. Colgó y volvió a la habitación. Lily seguía acurrucada junto a su madre. No se había movido, no había hablado. Tenía los ojos rojos e hinchados de llorar. Su pequeño cuerpo temblaba de vez en cuando tras los sobresaltos de terror que tardarían mucho en desaparecer. ¿Cuándo había comido por última vez? La idea le sorprendió. Dominic Moretti no se preocupaba por si la gente comía. Se preocupaba por si vivían o morían, y solo cuando le convenía. Pero al ver a esa niña agotada y aterrorizada, dijo en voz baja, «Necesita comer». Rico asintió. «Encontraré algo». Dominic se dirigió hacia la puerta, se detuvo y miró atrás una vez más. «¡Vigílalas! Volveré enseguida». Salió a la noche, pero sus pasos le parecieron más pesados que en años. A las 3 de la madrugada, Dominic regresó al refugio con sangre aún seca bajo las uñas. Frank había acabado hablando. Siempre lo hacían. La información era valiosa. Nombres, ubicaciones, conexiones, pero tendría que esperar hasta la mañana siguiente para procesarla. En ese momento, el cansancio le pesaba como plomo en los huesos. Despidió a los guardias de la puerta principal y entró. La sala de estar estaba en penumbra. Una sola lámpara proyectaba un cálido resplandor sobre los muebles. Elena seguía inconsciente en el sofá, con la respiración lenta y constante, vendajes alrededor de la cabeza, y a su lado, Lily, aún despierta, sentada acurrucada, con las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de las piernas, mirando fijamente a la nada. Sus ojos estaban vacíos, atormentados. Dominic se detuvo en la puerta. «¿No puedes dormir?» Lily negó lentamente con la cabeza. No lo miró. «Cada vez que cierro los ojos», susurró, «lo veo golpeando a mamá. La veo caer. Veo la sangre». Su voz se quebró. «No puedo evitarlo». Dominic permaneció inmóvil durante un largo momento. Luego, lentamente, cruzó la habitación y se sentó en el sillón frente a ella. El silencio se extendió entre ellos. El reloj de la pared hacía tic-tac. La lluvia seguía golpeando las ventanas. En algún lugar fuera, pasó un coche, cuyos faros iluminaron brevemente la habitación antes de volver a sumirse en la oscuridad. «Sé lo que se siente». Las palabras salieron antes de que Dominic pudiera detenerlas. Lily levantó la vista, sorprendida. «Pesadillas», continuó en voz baja. «Todas las noches durante 20 años, sus ojos se abrieron como platos. ¿Tú también tienes pesadillas?» Dominic no respondió inmediatamente. Nunca hablaba de eso, ni a Tony, ni a Rico, ni a nadie. Su pasado era una habitación cerrada con llave dentro de su pecho, sellada, enterrada, olvidada. Pero esos ojos oscuros y heridos que lo miraban fijamente a través de la tenue luz de la habitación, eran exactamente iguales a los de Isabela. Tenía una hermana. Las palabras le resultaban extrañas en la lengua, pesadas, ajenas. Se llamaba Isabela. Tenía 10 años. Lily se movió ligeramente, con toda su atención puesta ahora en él. Unos hombres malos se la llevaron. Un día estaba allí y al siguiente, Dominic apretó la mandíbula. Había desaparecido. Simplemente desaparecido. ¿La encontraste? No. Una sola palabra. 20 años de fracaso comprimidos en 2 letras. Nunca. La he buscado durante 20 años. Dominic miró fijamente al suelo. Probablemente la buscaré durante 20 más. De nuevo silencio. Lily ladeó la cabeza, estudiándolo con una intensidad que parecía demasiado madura para sus 6 años. ¿Por eso me ayudaste? ¿Por tu hermana? La pregunta quedó flotando en el aire. Dominic abrió la boca para responder, la cerró y la volvió a abrir. No le salieron las palabras, porque no lo sabía. Era culpa, redención, un intento desesperado por salvar a la hermana que no pudo salvar hace 20 años. ¿O era simplemente que, cuando Lily lo había mirado con esos ojos aterrorizados, algo dentro de él la había reconocido? Había visto a Isabela. No lo sabía. Quizás nunca lo sabría. «Me alegro de haberte elegido». La voz de Lily era suave, casi un susurro. Dominic la miró. Cuando estaba huyendo, continuó. «No sabía a dónde ir. Estaba muy asustada, pero entonces te vi a través de la ventana y pensé, parece fuerte, parece alguien que podría detener a los hombres malos». Hizo una pausa. «Me alegro de haber acertado». Algo se movió en el pecho de Dominic, algo doloroso y cálido,
y completamente desconocido. No dijo nada. Pasaron los minutos. Los párpados de Lily se volvieron pesados. Su cabeza se inclinó lentamente, apoyándose en el reposabrazos del sofá. Su respiración se hizo más profunda y constante. Se había quedado dormida. Dominic se quedó inmóvil en la oscuridad, observándola. ¿Cuándo fue la última vez que había velado a una niña dormida? Hace 20 años, la noche antes de que Isabella desapareciera. Se había sentado en la puerta de su habitación, escuchando su respiración, pensando en lo mucho que la quería, en cómo siempre la protegería. Y luego había fallado, pero esta noche no fallaría. Dominic Moretti se acomodó en la silla, sin apartar los ojos de la pequeña figura dormida de Lily, y, por primera vez en 2 décadas, permaneció despierto toda la noche. El amanecer se coló por las ventanas en pálidas rayas grises. Dominic no se había movido del sillón, no había dormido. Sus ojos permanecían fijos en las 2 figuras del sofá, la madre inconsciente y la niña acurrucada a su lado. Entonces Elena se movió. Un suave gemido escapó de sus labios. Su cabeza se movió. Sus dedos se crisparon contra la manta que la cubría. Los ojos de Lily se abrieron de par en par al instante. Mamá. Se incorporó rápidamente, agarró la mano de su madre y acercó su rostro a pocos centímetros del rostro magullado de Elena. Mamá, despierta. Por favor, despierta. Los párpados de Elena se agitaron. 1 vez, 2 veces. Luego, lentamente, con dolor, se abrieron. La confusión se reflejó en sus ojos. Desenfocada, desorientada, parpadeó mirando al techo, un techo que no reconocía. Su mirada se desvió hacia la pared de la habitación que nunca había visto. Muebles que no eran suyos. Aquello no era su casa. El pánico comenzó a crecer en su pecho. Entonces sus ojos encontraron a Dominic. El miedo que inundó su rostro fue inmediato, primitivo. Conocía ese rostro. Todo el mundo en Chicago conocía ese rostro. Los nudillos tatuados, los ojos fríos y muertos. El hombre que gobernaba los bajos fondos de la ciudad desde las sombras. Dominic Moretti, la muerte en persona. Los instintos maternales de Elena se impusieron a todo lo demás. El dolor, la confusión, las heridas que gritaban por todo su cuerpo. Agarró a Lily y la puso detrás de ella, protegiendo a su hija con su propio cuerpo destrozado. Por favor. Su voz sonaba entrecortada, desesperada. No tengo dinero, no tengo nada, pero Lily es inocente. Solo es una niña. Por favor, sea lo que sea esto, déjala fuera. Llévame a mí en su lugar. Hazme lo que quieras, pero por favor, mamá. No. Lily se zafó del agarre de su madre y se colocó entre Elena y Dominic. Él nos salvó. No es como ellos. Te encontró, nos trajo aquí y nos mantuvo a salvo. Elena miró a su hija, luego a Dominic y luego de nuevo a Lily. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Los hombres malos, mamá. Los que te hicieron daño. Me escapé y lo encontré. Y él nos ayudó. Prometió mantenernos a salvo. Elena volvió a mirar a Dominic. La confusión se mezclaba con el miedo. La incredulidad se entremezclaba con un leve atisbo de esperanza. Dominic permaneció inmóvil. Mantuvo la distancia. Cuando habló, su voz era tranquila, mesurada. Tu hija entró corriendo en mi restaurante anoche, cubierta de sangre, aterrorizada. Dijo que unos hombres te habían atacado, que intentaron llevársela. Elena se llevó la mano a la cabeza, se tocó las vendas y hizo una mueca de dolor. Te encontramos en tu apartamento, continuó Dominic. Inconsciente. Mi médico te curó las heridas. Tienes una conmoción cerebral y contusiones en las costillas, pero te recuperarás. Elena asimiló esto lentamente. Sus ojos volvieron a recorrer la habitación, los guardias visibles a través de la ventana, la puerta reforzada, los suministros médicos en la mesita auxiliar. ¿Por qué? La palabra salió de su boca. ¿Por qué alguien como tú nos ayudaría? Dominic metió la mano en la chaqueta y sacó el cuaderno. Elena palideció. Por esto lo levantó. Los has estado observando, documentándolo todo. Lo has descubierto. Cuéntamelo todo. Elena se quedó en silencio durante un largo rato. Le temblaban las manos, pero cuando habló, su voz era firme y decidida. Trabajo en el turno de noche en una cafetería de la Quinta Avenida. Hace 2 meses, empecé a fijarme en una furgoneta blanca que venía todos los martes y jueves. Siempre alrededor de las 2 a.m. tragó saliva. Una noche, los vi descargar a unos niños. 4. Apenas podían caminar, drogados, creo. Con la mirada perdida, tambaleándose. Unos hombres vestidos de oscuro
Los arrastraron al almacén de enfrente. Lily se apretó contra su madre. Intenté denunciarlo, llamé a la policía 3 veces. Dijeron que lo investigarían. No pasó nada. La voz de Elena se endureció. Entonces, uno de los agentes vino a la cafetería y me dijo que me metiera en mis asuntos si sabía lo que me convenía. Así que empezaste a reunir pruebas por tu cuenta. ¿Qué otra cosa podía hacer? Las lágrimas brillaban en sus ojos. Eran niños. Alguien tenía que hacer algo, y ellos se enteraron. Elena la sintió. Anoche, 3 hombres entraron en nuestro apartamento. Dijeron que si no les daba todo, las fotos, el cuaderno, todo, lo harían. Su voz se quebró. Dijeron que se llevarían a Lily en su lugar. Enséñame lo que les pasa a las personas que se meten con Marcus. Dominic se quedó muy quieto. ¿Marcus? Ese es el nombre que repetían. Marcus quiere que se ocupe de esto. Marcus no tolera los errores. La habitación quedó en silencio. Dominic apretó la mandíbula hasta que los músculos de su cuello se marcaron como cables. Marcus Dantello. Hace 20 años habían sido socios, hermanos, construyendo juntos un imperio hasta que Marcus lo traicionó, desapareció en las sombras y construyó su propio reino a costa de inocentes. Dominic había pensado que esa red había sido destruida, desmantelada, eliminada. Se había equivocado. Solo se había hecho más fuerte. A última hora de la noche, Dominic se sentó solo en su oficina. La habitación estaba a oscuras. Una única lámpara de escritorio proyectaba un charco de luz amarilla sobre los papeles que no había tocado. Informes de Tony. Fotos de vigilancia de Rico. Un mapa de las presuntas operaciones de Marcus Dantel. Pero Dominic no estaba mirando nada de eso. Estaba mirando una fotografía, vieja, arrugada, desgastada en los bordes por haber sido doblada y desdoblada 1000 veces. La guardaba escondida en su cartera, detrás de todo lo demás, donde no tenía que verla, a menos que quisiera. Esa noche, decidió verla. Isabela lo miraba desde hacía 20 años, con 10 años de edad. Tenía el pelo oscuro trenzado en 2 coletas y una amplia sonrisa con dientes separados. Abrazaba un conejo de peluche, de pelaje blanco, orejas caídas y ojos de botón. Mr. Whiskers, su cosa favorita en el mundo. La foto fue tomada 2 semanas antes de que ella desapareciera. Dominic cerró los ojos y se permitió recordar el verano de hacía 20 años. El aire estaba cargado de calor. Las cigarras chirriaban en los árboles. Dominic tenía 16 años. Era alto para su edad, inquieto, ansioso por estar en cualquier lugar menos en casa. Su madre lo llamó desde la cocina. «Dom, ve a la tienda de la esquina. Necesitamos leche». Cogió sus zapatos cuando ya estaba a medio salir por la puerta. Espérame». Isabela vino corriendo por el pasillo. El señor Whiskers se aferraba a su pecho, con sus coletas rebotando. «Por favor, Dom, seré rápida. Prometo que no te retrasaré». Dominic puso los ojos en blanco. Quería ir solo, caminar rápido, pensar en sus propios pensamientos, no cuidar a su hermana pequeña. «Eres demasiado lenta», le dijo. «Quédate aquí». «Pero Dom», le dije, «quédate». Empujó la puerta mosquitera sin mirar atrás. Isabela se quedó en los escalones de la entrada, viéndolo marcharse. El señor Whiskers colgaba de sus pequeñas manos. «Estaré aquí cuando vuelvas», le gritó. Dominic se despidió con un gesto desdeñoso por encima del hombro. 20 minutos, eso es todo lo que tardé. 20 minutos para ir a la tienda, comprar la leche y volver. Pero cuando dobló la esquina de su calle, los escalones de la entrada estaban vacíos. El señor Whiskers yacía en la hierba, con una oreja arrancada y un ojo de botón colgando de un hilo. Isabela había desaparecido. La búsqueda duró meses. La policía peinó el barrio. Los detectives entrevistaron a todos los vecinos en un radio de 10 manzanas. Voluntarios peinaron parques y edificios abandonados. Su foto apareció en postes telefónicos, cartones de leche y en las noticias de la noche. Nada, ni testigos, ni pruebas, ni demanda de rescate. Simplemente había desaparecido, como si nunca hubiera existido. El padre de Dominic gastó hasta el último centavo que tenían en contratar investigadores privados. Pasó cada hora del día siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte. Su cabello se volvió gris en cuestión de semanas. Su madre dejó de dormir, dejó de comer. Se sentaba junto a la ventana durante horas, mirando la calle, esperando a que su hija apareciera por el camino. Nunca lo hizo. 3 años después, el padre de Dominic se derrumbó en el salón.
Un ataque al corazón, dijo el médico. Causas naturales. Pero Dominic sabía la verdad. Su padre había muerto de un corazón roto, muerto de culpa, muerto por el peso insoportable de perder a su pequeña. Su madre aguantó 5 años más. El cáncer se llevó su cuerpo, pero el dolor se había llevado su alma mucho antes. Al final, ella acogió la muerte. La abrazó. Había dejado de querer vivir en un mundo sin Isabella. Y Dominic sobrevivió de la única manera que sabía. Construyó muros ladrillo a ladrillo, cuerpo a cuerpo, año tras año. Se convirtió en algo frío, algo duro, algo que no podía ser herido porque se negaba a sentir. Enterró su corazón junto al de su hermana, donde quiera que ella estuviera, y juró que nunca dejaría que nadie se acercara lo suficiente como para volver a hacerlo vulnerable. Durante 20 años, esos muros se mantuvieron en pie. Entonces Lily Castillo irrumpió por la puerta de su restaurante, agarró su chaqueta con manos temblorosas y lo miró con los ojos de Isabella, y los muros comenzaron a resquebrajarse. Dominic se quedó mirando la fotografía durante un largo rato. Luego la dobló con cuidado y la guardó en su cartera. Se levantó y cogió su abrigo. Era más de medianoche, pero necesitaba ver a Lily. Necesitaba saber que seguía a salvo, que seguía respirando, que seguía siendo real. Necesitaba demostrarse a sí mismo que esta vez no fallaría. El trayecto hasta el refugio duró 12 minutos. 12 minutos de silencio. 12 minutos con el rostro de Isabella rondando sus pensamientos. Cuando llegó, los guardias le hicieron señas para que pasara. Y en algún lugar dentro, una niña pequeña estaba esperando. El sótano estaba frío. Paredes de hormigón, suelo de hormigón, una sola bombilla desnuda colgando del techo, proyectando sombras duras por toda la habitación. Sin ventanas, sin salidas excepto la puerta de acero en lo alto de las escaleras. Insonorizado, Frank Morrison estaba sentado en el centro de la habitación, atado con bridas a una silla de metal. Su confianza anterior se había evaporado como la niebla matinal. El sudor le goteaba por la cara. Tenía la camisa empapada. Sus ojos se movían rápidamente hacia cada sonido, cada sombra. Llevaba horas sentado allí, esperando, preguntándose, imaginando todas las cosas que podrían pasar cuando esa puerta finalmente se abriera. Entonces se abrió. Dominic Moretti bajó las escaleras lentamente, deliberadamente, cada paso resonando en el hormigón como una cuenta atrás. No habló, no reconoció la existencia de Frank. Simplemente caminó, rodeando la silla, entrando y saliendo de la luz, como un depredador que mide a su presa. El silencio se alargó, se intensificó, se convirtió en un ser vivo que se enroscó alrededor del cuello de Frank y lo apretó. 1 minuto, 2, 3. Frank fue el primero en ceder. «Quiero un abogado». Su voz sonó más aguda de lo que pretendía. Desesperado, Dominic dejó de dar vueltas. Por primera vez, miró directamente a Frank y sonrió. No era una sonrisa agradable. Era la sonrisa de algo antiguo y hambriento. «Aquí abajo no hay abogados». Su voz era suave, casi amable. «No hay policía, ni reglas, ni derechos». Se inclinó hacia él. «Solo tú, yo y la verdad». La bravuconería de Frank hizo un último y patético intento por salir a la superficie. «No puedes hacer esto. Tengo gente. Vendrán a buscarme». El puño de Dominic conectó con la mandíbula de Frank antes de que pudiera terminar la frase. La silla se balanceó hacia atrás. La cabeza de Frank se ladeó bruscamente. La sangre le llenó la boca, le chorreó por la barbilla y goteó sobre el suelo de hormigón. Dominic sacudió la mano con indiferencia y flexionó los nudillos tatuados. «Intentémoslo de nuevo», asintió con la cabeza hacia las escaleras. Rico bajó con una carpeta de cartón. Se la entregó a Dominic sin decir nada y volvió a sumirse en las sombras. Dominic abrió la carpeta. Las fotografías se desparramaron. Frank entrando en un almacén en la zona sur. Frank reuniéndose con hombres que tenían el mismo símbolo de serpiente tatuado en el cuello. Frank cargando cajas en furgonetas sin distintivos a las 3 de la madrugada. Frank de pie junto a una furgoneta blanca, la misma furgoneta blanca que Elena había documentado en su cuaderno. Frank Delaney murió en un accidente de coche hace 6 años. Dominic arrojó las fotos una a una sobre el regazo de Frank. «Eres Frank Morrison. Trabajas para Marcus Dantel. Llevas 8 años trabajando para él». El rostro de Frank palideció. Las mentiras se le atragantaron en la garganta. «¿Quieres volver a intentarlo?» Silencio. «Entonces,
Poco a poco, la resistencia de Frank se desmoronó. Está bien, su voz sonaba hueca. Derrotado. Está bien. ¿Qué quieres saber? La mujer. Elena Castillo. ¿Por qué ella? Vio demasiado. Frank escupió sangre en el suelo. Trabajaba por las noches en esa cafetería. Tenía una vista clara del almacén. Empezó a hacer fotos, a hacer preguntas. Intentó denunciarlo a la policía 3 veces y Marcus se enteró. Se corrió la voz. Uno de los policías estaba a su sueldo. Marcus no tolera cabos sueltos. Dominic apretó la mandíbula. La chica, Lily, ¿cuál era el plan para ella? Frank dudó. Apartó la mirada. Respóndeme. Ella era un extra. Las palabras salieron a regañadientes. Marcus quería enviar un mensaje. Si te metes con nuestra operación, te quitamos lo que más te importa. Frank tragó saliva. Se suponía que la chica debía desaparecer. Se suponía que la madre debía vivir con esa pérdida por el resto de su vida. Una advertencia para cualquiera que pensara en hablar. Dominic cerró los puños con fuerza. Sus uñas se clavaron en las palmas de las manos, haciéndole sangrar. La rabia que se acumulaba en su interior era volcánica, antigua, fundida, apenas contenida. ¿Cuántos niños? Frank bajó la mirada al suelo. ¿Cuántos? No sé el número exacto. Dominic agarró a Frank por el pelo y le echó la cabeza hacia atrás, obligándole a mirarle a los ojos. ¿Cuántos? ¿Docenas? La voz de Frank se quebró. Quizás más. Los trasladan a 7 lugares diferentes de la ciudad. Los retienen durante 1 o 2 días y luego los transportan fuera. Algunos van al sur, cruzando la frontera. Otros van a compradores privados. La palabra flotó en el aire como veneno. Compradores. Dominic soltó el pelo de Frank. Dio un paso atrás. Su rostro era impasible, pero algo oscuro y terrible ardía detrás de sus ojos. Cuéntame todo sobre Marcus Dantel. Todos los lugares, todos los nombres, todas las raíces, todo. Frank lo miró con los ojos inyectados en sangre. ¿Y si lo hago? Dominic volvió a esbozar esa terrible sonrisa. Entonces tal vez vivas para ver el mañana. Frank habló durante 3 horas. Tony se sentó en un rincón, moviendo el bolígrafo con firmeza página tras página, anotando todos los nombres, todos los lugares, todos los detalles que salían de la boca ensangrentada de Frank. El alcance de la operación de Marcus Dontello era asombroso. 7 almacenes repartidos por Chicago, cada uno de ellos un punto de referencia en una red de inocentes robados. Las instalaciones del sur eran solo un nodo de una red que se extendía por toda la ciudad. Los niños venían de todas partes, dijo Frank con voz apagada. Familias pobres, fugitivos, niños en acogida que se escapan, aquellos a los que nadie busca, los que desaparecen y nadie se da cuenta. Dominic permaneció inmóvil contra la pared, escuchando. Su rostro no delataba nada. Los retenemos entre 24 y 48 horas, nunca más. Los mantenemos sedados, dóciles. Luego los trasladamos. ¿A dónde? Por diferentes rutas. Algunos van al sur, cruzando la frontera con México. A partir de ahí, Frank se encogió de hombros. No lo sé. No pregunto. ¿Y los demás? Frank dudó. Tragó saliva. Compradores privados. Las palabras flotaban en el aire como una sentencia de muerte. Gente rica, gente poderosa. Pagan precios elevados por tipos específicos. La pluma de Tony dejó de moverse. Ni siquiera él podía ocultar su repugnancia. Nombres, dijo Dominic. Dame nombres. Solo conozco 2. Un tipo llamado Harrison Wells es dueño de una cadena de hoteles en el centro. Y Victor Crane, inmobiliario, tiene edificios por toda la ciudad. Dominic conocía esos nombres. Hombres respetables, caritativos, del tipo que asistía a galas, donaba a hospitales infantiles y sonreía para las fotografías de los periódicos. Monstruos escondidos detrás de trajes caros. ¿Quién protege la operación? La policía. Frank se rió con amargura. ¿Quién más? Marcus tiene al menos a 5 en nómina. 2 detectives en la comisaría del sur. 3 agentes de patrulla. Quizás más arriba. No conozco los detalles. Así es como desaparecieron las denuncias de Elena. Sí. Cada vez que alguien denuncia algo sospechoso, se entierra. Se bloquean las investigaciones. Se desalienta a los testigos. Frank miró a Dominic a los ojos. Ella fue la primera que no se rindió. Empezó a recopilar sus propias pruebas. Fotos, matrículas, horarios, pruebas reales, y eso la convirtió en peligrosa. Marcus no tolera las amenazas. Había que ocuparse de ella.
El niño era solo un seguro. Dominic miró las páginas que Tony había rellenado. Nombres, direcciones, horas, rutas. Cada línea representaba a un niño, una familia destruida, una vida robada. ¿Cuántas Isabelas había enterradas en esas páginas? ¿Cuántas hermanas que nunca volvieron a casa? ¿Cuántos padres que pasaron años buscando, esperando, muriendo lentamente por dentro? Los niños que van a parar a manos de compradores privados, dijo Dominic en voz baja. ¿Qué les pasa? Frank apartó la mirada. Respóndeme. No lo sé. No quiero saberlo. Su voz se redujo a un susurro. Pero no vuelven. Ninguno de ellos vuelve jamás. El silencio invadió el sótano. Dominic vio el rostro de Isabella en su mente. 10 años, coletas, abrazando a Mr. Whiskers, esperando en la puerta de su casa a un hermano que llegaría 20 minutos tarde. ¿Habría acabado con alguien como Harrison Wells? ¿Victor Crane? ¿Había pasado sus últimos momentos en un almacén como los que describía Frank? Nunca lo sabría, pero podía asegurarse de que ningún otro niño corriera la misma suerte. Dominic se apartó de la pared y se dirigió hacia las escaleras. ¡Espera!, gritó Frank desesperadamente. ¿Qué va a pasar conmigo ahora? Teníamos un trato. Dominic se detuvo en el último escalón y miró por encima del hombro. Cuando esto termine, decidiré si vives o mueres. Subió las escaleras sin decir nada más. La puerta de acero se cerró de golpe detrás de él y Frank Morrison se quedó solo en la oscuridad, preguntándose si volvería a ver la luz del día. A las 2 de la madrugada, Dominic llegó al refugio con el peso de 1000 niños secuestrados sobre sus hombros. El interrogatorio lo había agotado. No físicamente, había hecho cosas mucho peores a hombres mucho más peligrosos, pero las cosas que Frank había revelado, la magnitud de las mismas, los rostros que imaginaba detrás de cada estadística, se sentía vacío, vaciado, sin nada. Los guardias asintieron con la cabeza cuando entró. La sala de estar estaba a oscuras, salvo por una pequeña lámpara que brillaba en un rincón. Elena dormía en el sofá, con una respiración lenta y regular, y en el suelo, junto a ella, Lily estaba sentada acurrucada en posición fetal, despierta. Tenía las rodillas pegadas al pecho y los brazos alrededor de las piernas. Sus ojos miraban fijamente a ningún sitio, a algún punto invisible en la oscuridad. Dominic se detuvo en la puerta. ¿Pesadillas? Lily no lo miró. Su voz sonó débil, frágil. Sigo viendo a mamá cayéndose una y otra vez. Cierro los ojos y ella cae, y hay sangre, y no puedo detenerlo. Algo se retorció en el pecho de Dominic. Cruzó la habitación lentamente, y por primera vez, no se sentó en la silla frente a ella. Se dejó caer al suelo junto a ella, lo suficientemente cerca como para tocarla. Lily lo miró, sorprendida. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. El reloj hacía tic-tac. La lluvia golpeaba contra las ventanas. La respiración de Elena subía y bajaba. ¿Puedo preguntarte algo?, susurró Lily. Sí, sobre tu hermana Isabella. Ella dudó. ¿Qué le pasó? Dominic se quedó callado durante un largo rato. La pregunta reabrió viejas heridas, heridas que nunca habían sanado del todo, solo se habían cubierto de cicatrices. Se suponía que debía cuidarla ese día. Su voz era áspera, distante. Mi madre me pidió que la llevara conmigo a la tienda, pero yo no quería. Le dije que era demasiado lenta. Le dije que se quedara en casa. Miró fijamente al suelo. La dejé sentada en los escalones de la entrada con su conejo de peluche. Le dije, volveré en 20 minutos. Y cuando regresaste, ella ya no estaba. Las palabras flotaban en el aire como fantasmas. He pasado 20 años culpándome, continuó Dominic. 20 años preguntándome qué habría pasado si la hubiera dejado venir conmigo. 20 años sabiendo que era culpa mía. Lily se quedó callada un momento. Luego negó con la cabeza. No es culpa tuya. Dominic la miró. Solo eras un niño. Sus ojos oscuros se encontraron con los de él con una claridad sorprendente. Los niños no pueden detener a los hombres malos. No es justo. No podías saber lo que iba a pasar. 20 años. Durante 20 años, Dominic había cargado con esa culpa. Dejó que lo definiera. Dejó que lo vaciara y llenara los espacios vacíos con rabia y hielo. Y en todo ese tiempo, nadie, ni sus padres antes de morir, ni sus lugartenientes, ni nadie, le había dicho nunca esas palabras. Solo eras un niño. Algo se rompió dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante 2 décadas. Pero ya no eres un niño, continuó Lily en voz baja, y ahora los estás deteniendo, a los hombres malos. Me estás salvando.
También vas a salvar a los otros niños. Su pequeña mano se extendió y tocó la de él. Eso es lo que Isabela querría, ¿verdad? Dominic no podía hablar. Tenía la garganta completamente cerrada. Lily se acercó más. Entonces, sin previo aviso, se subió a su regazo y le rodeó el cuello con sus pequeños brazos. Dominic se quedó paralizado. No sabía qué hacer. No sabía cómo responder. Hacía 20 años que nadie lo había abrazado. 20 años que no había permitido que nadie se le acercara lo suficiente como para intentarlo. Pero Lily se aferró con fuerza, con ferocidad, como si intentara mantener unidas todas sus piezas rotas. Y, lentamente, con torpeza, él la rodeó con sus brazos. «No me sueltes», susurró ella contra su hombro. «Por favor, no me sueltes. No lo haré». Su voz se quebró al pronunciar las palabras. «Te lo prometo». Se quedaron así sentados en la oscuridad. El jefe mafioso más temido de Chicago y una niña de 6 años, abrazados como si fueran lo único real que quedaba en el mundo. Y por primera vez en 20 años, Dominic Moretti se permitió sentir algo más que dolor. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, suave y pálida. Lily dormía en el sofá, acurrucada bajo una manta, con su pequeño pecho subiendo y bajando tranquilamente. Por primera vez desde aquella terrible noche, su rostro no mostraba rastro alguno de miedo, solo la inocente quietud de una niña perdida en un sueño sin sueños. Elena estaba sentada a la mesa de la cocina, con ambas manos alrededor de una taza de té. Los moretones de su rostro se habían oscurecido durante la noche, extendiéndose por su mandíbula, sus pómulos y alrededor de sus ojos. Pero estaba sentada, alerta, más fuerte que ayer. Dominic estaba de pie junto a la encimera, con los brazos cruzados, observando el vapor que se elevaba de su café intacto. No habían hablado mucho desde que ella se despertó, solo fragmentos, novedades, cosas prácticas. Pero ahora, en la quietud de la mañana, Elena finalmente hizo la pregunta que le quemaba en la mente. ¿Por qué haces esto? Dominic la miró. ¿En serio? Ella continuó. Los hombres como tú no ayudan a gente como nosotros. No te arriesgas a guerras con otras organizaciones por desconocidos. Entonces, ¿por qué? El silencio se extendió entre ellos. Dominic podría haber mentido. Podría haberle dado alguna explicación estratégica, influencia, información, territorio, el tipo de respuesta que tendría sentido en su mundo. Pero al mirar a esta mujer, maltrecha, magullada, pero aún sentada erguida con acero en la columna vertebral, se dio cuenta de que no podía. Metió la mano en el bolsillo trasero, sacó la cartera y, de detrás del cuero gastado, sacó la fotografía. La deslizó por la mesa sin decir nada. Elena la cogió con cuidado, miró la imagen y se le cortó la respiración. Una niña pequeña la miraba fijamente, con el pelo oscuro y coletas, una sonrisa con huecos en los dientes y un conejo de peluche con ojos de botón en las manos. Se parece a... La voz de Elena se apagó. Sus ojos se desplazaron hacia la sala de estar, donde dormía Lily. Lo sé, dijo Dominic en voz baja. El parecido era asombroso, inquietante. El mismo pelo oscuro, la misma edad, los mismos ojos grandes e inocentes que reflejaban demasiada confianza para un mundo cruel. Elena lo entendió entonces. Sin explicaciones, sin palabras, volvió a mirar la fotografía. Tu hermana, Isabela, tenía 10 años cuando se la llevaron. Hace 20 años, nunca la encontré. Elena se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz estaba cargada de emoción. Lo siento. No puedo imaginar lo que es perder a alguien. No tienes que imaginarlo. Los ojos de Dominic se encontraron con los de ella. Casi lo viviste. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de verdad. Si Lily no hubiera huido, si no hubiera encontrado la cafetería, si Dominic no hubiera estado allí, Elena se habría despertado en un apartamento vacío y con una hija desaparecida. Habría pasado el resto de su vida buscando, esperando, muriendo por dentro, poco a poco, igual que los padres de Dominic. Elena dejó la fotografía sobre la mesa. Lentamente, con vacilación, extendió la mano y la posó sobre la de él. Solo por un momento. Gracias. Su voz era apenas un susurro. Por Lily, por todo. No sé cómo pagártelo. No me debes nada. Dominic no retiró la mano. Debería haberlo hecho. El contacto físico era una debilidad. La conexión era vulnerabilidad. Todo lo que había construido durante 20 años dependía de mantener a la gente a distancia. Pero no se movió.
y ella tampoco. Algo cambió entre ellos en aquella cocina silenciosa. No era amor, todavía no, quizá nunca lo fuera, pero era otra cosa, algo frágil e inesperado. Comprensión, confianza, el comienzo de algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. La oficina principal de Dominic se había transformado en un centro de mando. 3 mesas juntas en el centro de la habitación, sus superficies cubiertas de mapas, fotografías, documentos e informes de vigilancia. Las paredes estaban cubiertas de papeles clavados con chinchetas, nombres conectados por hilos rojos, ubicaciones marcadas con círculos, cronologías trazadas. Un gran mapa de Chicago dominaba una de las mesas. Los marcadores rojos indicaban los 7 almacenes de Marcus Dontello. Las líneas azules trazaban las rutas de transporte. Los puntos amarillos marcaban los clientes conocidos y los puntos de entrega. 6 monitores se alineaban en la pared del fondo, cada uno de ellos mostrando imágenes en directo de las cámaras que el equipo de Rico había colocado cerca de los almacenes. Imágenes granuladas de muelles de carga, aparcamientos, entradas traseras, silenciosas a la espera. Tony, Rico y Vinny estaban firmes. Detrás de ellos, 20 de los soldados más fieles de Dominic, hombres que habían demostrado su lealtad con sangre y fuego, hombres que los seguirían al infierno sin dudarlo. La sala estaba en silencio, tensa, preparada. Dominic se situó a la cabecera de la mesa, estudiando el mapa con mirada fría. Informe. Tony dio un paso al frente y abrió una carpeta. La vigilancia confirmó todo lo que nos dijo Frank. Las furgonetas blancas llegan todos los martes y jueves entre las 2 y las 3 de la madrugada. Llevamos 72 horas vigilando. Hizo una pausa. Apretó la mandíbula. El martes por la noche, 4 niños. El más pequeño parecía tener unos 5 años. El jueves, 3 más. Todos menores de 12 años. Silencio. El peso de esos números se cernía sobre la sala como una fuerza física. Rico continuó. Hemos identificado a los conductores principales. 6 hombres en total que se turnan. 2 trabajan exclusivamente para el almacén del sur. Los demás cubren varias ubicaciones. La instalación secundaria en el distrito industrial es el principal punto de retención. Vinny añadió, los niños permanecen allí entre 24 y 48 horas antes de ser trasladados. La seguridad es escasa. Confían en el aislamiento y el secreto más que en la mano de obra. Dominic asimiló la información. Su mente calculó movimientos y contramovimientos, estrategias y contingencias. Esto es lo que haremos. Apoyó las manos sobre la mesa. Primero cortamos el transporte, los conductores. Compramos a los que se pueden comprar. Eliminamos a los que no se pueden comprar. Sin vehículos, no hay operación. Tony asintió con la cabeza y tomó notas. Segundo, los almacenes. No podemos asaltarlos directamente sin alertar a Marcus, pero podemos inutilizarlos. Incendios eléctricos, daños estructurales, denuncias anónimas sobre infracciones del código, hacer que parezcan accidentes y mala suerte. Eso los ralentizará, dijo Rico, pero no los detendrá. No tiene por qué detenerlos. Tiene que hacer que entren en pánico, que se descuiden, obligarlos a consolidarse. Dominic señaló el distrito industrial en el mapa. Tercero, las instalaciones secundarias. Ese es nuestro objetivo principal. Entramos el jueves por la noche durante la próxima entrega programada. Sacamos a todos los niños y luego lo quemamos todo. ¿Y los clientes?, preguntó Vinny a Harrison Wells y Victor Crane. Tenemos pruebas suficientes para destruirlos. Fotos, registros financieros, conexiones con empresas ficticias. La voz de Dominic era gélida. Les daremos a elegir, entregarse o enfrentarse a la exposición pública y todo lo que ello conlleva. Se enderezó y miró alrededor de la sala. Quinto, Marcus Dontello. Después de desmantelar su operación, después de quitarle todo lo que ha construido, me ocuparé de él personalmente. Silencio. Rico se movió incómodo. Jefe, esto es una guerra. No solo vamos tras una operación de poca monta. Marcus tiene territorio, conexiones, protección. Otras familias se involucrarán. Los policías que están en su nómina vendrán tras nosotros. Dominic lo miró a los ojos. La ciudad ya está en guerra. Se compra y se vende a niños como si fueran propiedad, mientras todos miran para otro lado. Somos los únicos que luchamos contra ello. La sala quedó en silencio. ¿Cuándo empezamos?, preguntó Tony. Esta noche. La palabra cayó como un martillo.
Los hombres se enderezaron, se revisaron las armas. La maquinaria de la violencia comenzó a ponerse en marcha. Entonces sonó el teléfono de Dominic. Miró la pantalla. La casa segura. Jefe. La voz del guardia era apologética. La niña pequeña. Vuelve a preguntar por usted. No come, no duerme, solo pregunta cuándo va a volver. Algo se suavizó en la expresión de Dominic. Solo por un momento, lo suficiente para que Tony lo notara. Dile que estaré allí en una hora. Colgó y miró el mapa por última vez. Los marcadores rojos, las líneas azules, los puntos amarillos. Una red de maldad que había operado en su ciudad bajo sus narices. Durante años, pero ya no más. Dominic cogió su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Finalizar los planes, informar a los equipos. Nos movemos a medianoche. Se detuvo en el umbral. Miró hacia atrás. Tenía una promesa que cumplir. Jueves por la noche, 1:45 de la mañana. El distrito industrial yacía en silencio bajo un cielo sin luna. Las fábricas abandonadas se extendían en la oscuridad como esqueletos huecos. Las ventanas rotas miraban fijamente a las calles vacías. Sin tráfico, sin peatones, sin testigos. El lugar perfecto para que el mal se escondiera. Las instalaciones secundarias de detención se encontraban al final de una calle sin salida. Un almacén anodino rodeado por una valla metálica y maleza. No se veían cámaras de seguridad. No había guardias patrullando el perímetro. Marcus Dontello confiaba en el aislamiento y el secreto para proteger este lugar. Eso había sido un error. Dominic estaba sentado en la parte trasera de un SUV negro aparcado a 2 manzanas de distancia, observando las imágenes del dron en la pantalla de una tableta. Rico controlaba la aeronave desde su lado, guiándola en lentos círculos sobre el objetivo. Todos los equipos en posición. La voz de Tony crepitó en el auricular. Interior asegurado. Guardias neutralizados. Silencio. Los hombres de Dominic se habían infiltrado en las instalaciones 3 horas antes, moviéndose como sombras, eliminando uno a los pocos empleados de Marcus sin dar la alarma. Para cuando llegara la furgoneta de reparto, el almacén ya pertenecería a Dominic. 1:35 a las 10 de la mañana. Aparecieron unos faros al final de la calle. «Contacto», murmuró Rico. «Furgoneta blanca, justo a tiempo». Dominic observó la pantalla mientras el vehículo se acercaba. Coincidía exactamente con la descripción de Elena. Cristales tintados, pintura rayada en la puerta del copiloto, sin matrícula. La furgoneta se detuvo en el muelle de carga. Motor en marcha. 2 hombres salieron, ambos armados, ambos escudriñando la zona con cautela. No vieron nada sospechoso. Uno de ellos se acercó a la puerta del muelle de carga y llamó. 3 golpes rápidos, demasiado lentos. La señal familiar. Silencio. Volvió a llamar, más fuerte. La puerta se abrió, pero en lugar de los hombres de Marcus, Tony estaba allí esperando. 6 soldados armados lo flanqueaban, con las armas en alto, las miras láser pintando puntos rojos en el pecho de los 2 hombres. No, una sola palabra, pronunciada en voz baja. Los 2 hombres se miraron las armas, miraron los ojos fríos y muertos de Tony. Se rindieron. En cuestión de segundos, los ataron con bridas y les vendaron los ojos, y los subieron a un vehículo que los esperaba. La furgoneta fue conducida por el equipo de Rico y desapareció en la noche. Dominic salió del todoterreno y caminó hacia el almacén. Dentro sus hombres trabajaban rápidamente. Sus pequeños dedos se cerraron alrededor de los de Dominic, y en ese momento, Dominic vio a Isabella, vio a Lily, vio todos los fracasos y todas las segundas oportunidades convergiendo en uno. Levantó al niño con delicadeza y lo llevó fuera, donde esperaba el equipo médico. 20 minutos más tarde, los 12 niños estaban subidos en vehículos sin distintivos, rumbo a un lugar seguro. Dominic ya se había coordinado con la agente Sarah Mitchell, una fiscal federal incorruptible, una de las pocas personas de las fuerzas del orden en las que confiaba. La batalla legal vendría después. Esta noche se trataba de rescatar. Los edificios están despejados, informó Vinnie. Listos cuando tú lo estés. Dominic echó un último vistazo al almacén, las celdas, las cerraduras, la maquinaria del sufrimiento humano. Quémalo. El equipo de Rico había colocado explosivos por toda la estructura, termita y acelerante. Nada sobreviviría. El todoterreno se alejó, dirigiéndose hacia el norte. A 2 millas de distancia, Dominic miró hacia atrás.
El almacén estalló en llamas. Naranjas y rojos arañaban el cielo negro. El humo se elevaba como una columna fúnebre. Para cuando llegaran los camiones de bomberos, no quedaría nada más que cenizas y metal retorcido. Dominic volvió a mirar hacia adelante. Uno menos, dijo en voz baja. Quedan 6. Las siguientes 72 horas destrozaron el imperio de Marcus Donello pieza a pieza. Empezó con los conductores. 4 de ellos aceptaron la generosa oferta de Dominic, suficiente dinero para desaparecer y empezar una nueva vida lejos de Chicago. Desaparecieron de la noche a la mañana, sin dejar direcciones ni explicaciones. Los otros 2 se negaron. También desaparecieron, pero no para empezar una nueva vida. Sin conductores, la furgoneta blanca quedó inactiva. Sin transporte, la red no podía moverse. Las arterias de la operación de Marcus fueron cortadas una a una. Entonces empezaron a arder los almacenes. El almacén número 2, un incendio eléctrico. Cableado defectuoso. Los investigadores llegarían a esa conclusión. Un trágico accidente. No se pudo salvar nada. El almacén número 3, otro incendio eléctrico. Distrito diferente. Misma conclusión. 2 accidentes en 2 noches. Desafortunada coincidencia. El almacén número 4 no se incendió. Fue cerrado por los inspectores de la ciudad después de que una denuncia anónima revelara 17 infracciones del Código de Construcción. Cinta amarilla de precaución en las puertas. Prohibido el acceso. Los almacenes 5, 6 y 7 corrieron la misma suerte. Incendios misteriosos, daños estructurales, infracciones del código que aparecieron de la nada. En 48 horas, Marcus Donello se quedó sin instalaciones operativas en Chicago. Su organización se desangró. Dinero, personal y seguridad. Los soldados que habían jurado lealtad comenzaron a desaparecer. Algunos fueron sobornados, otros se asustaron y otros fueron eliminados de forma permanente. La infraestructura que había tardado años en construir se derrumbó como castillos de arena ante la marea creciente. Entonces Dominic fue a por los clientes. Harrison Wells, magnate hotelero, filántropo, monstruo, se despertó la tercera mañana y encontró su oficina llena de fotografías, imágenes de él mismo con niños, registros financieros que mostraban pagos a empresas ficticias, pruebas que destruirían todo lo que había construido. Una nota manuscrita descansaba sobre la pila. Entrégate o lo divulgaré todo. Wells eligió la cárcel, entró en la oficina del FBI esa tarde y confesó los delitos que fueron noticia durante semanas. Victor Crane, magnate inmobiliario, favorito de la sociedad. El depredador intentó huir. Jet privado, billete de ida, una maleta llena de dinero en efectivo. Tony lo encontró en el aeropuerto. Crane nunca llegó a tomar su vuelo. En su lugar, emprendió un viaje diferente, uno que terminó en una sala de interrogatorios con agentes federales que habían recibido un paquete anónimo muy detallado. El mensaje se extendió por los bajos fondos de Chicago como la pólvora. El antiguo orden había muerto. Cualquiera relacionado con el tráfico de niños se enfrentaría a consecuencias que trascendían la ley, que trascendían la misericordia. Marcus Donello ya no podía proteger a nadie, ni siquiera a sí mismo. La tercera noche, sonó el teléfono de Dominic. Contestó sin hablar. Estás cometiendo un error. La voz de Marcus Donello estaba tensa por la rabia, apenas controlada. No tienes ni idea de lo que estás empezando. Tengo conexiones a las que no puedes tocar, recursos que no puedes imaginar. ¿Crees que puedes simplemente? Voy a acabar contigo. La voz de Dominic era tranquila, fría, definitiva. Tus conexiones se están agotando, Marcus. Tus recursos se están quemando. Tu imperio es ceniza. Silencio en la línea. Y voy a por ti. ¿Quieres acabar con esto? La voz de Marcus se redujo a un susurro peligroso. Bien. El antiguo astillero. Muelle 7. Mañana a medianoche. Solo tú y yo. Acabaremos con esto como debería haber terminado hace 20 años. La línea se cortó. Dominic bajó el teléfono. Tony lo miró desde el otro lado de la habitación. Es una trampa. Tendrá a 50 hombres esperando. Lo sé. Vas a ir de todos modos. Dominic se guardó el teléfono en el bolsillo. Sí. Algunas guerras no se podían ganar desde la distancia. A algunos enemigos había que enfrentarse cara a cara. Mañana por la noche, uno de ellos se iría. El otro no se iría. Medianoche. El astillero abandonado se extendía a lo largo de la costa como un cementerio de una industria olvidada.
Las grúas oxidadas se recortaban contra el cielo negro. Los contenedores de transporte rotos yacían esparcidos como gigantes caídos. La niebla llegaba desde el río, espesa y gris, envolviendo todo lo que tocaba. Marcus Dantel estaba de pie en el centro del muelle 7, iluminado por fuertes focos. Sus soldados lo rodeaban, 20, tal vez 25 hombres, todos armados, todos observando las sombras con ojos nerviosos. Parecía más viejo de lo que Dominic recordaba, más delgado. Los años habían tallado profundas arrugas en su rostro, pero la arrogancia seguía ahí, la fría superioridad que lo había definido desde que eran jóvenes y construían imperios juntos. Dominic había traído a 30 de sus mejores soldados. Estaban posicionados alrededor del astillero, en los tejados, detrás de contenedores, en las sombras de edificios abandonados, invisibles, esperando. Pero cuando Dominic pisó el muelle, caminó solo. Sus pasos resonaban contra el hormigón. La niebla se apartaba a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Se detuvo a 6 metros de Marcus, con las manos visibles a los lados. Marcus sonrió. La sonrisa no le llegó a los ojos. «Has venido solo». Sacudió la cabeza lentamente. «Estúpido. He venido a acabar con esto». «¿Acabar con esto?» Marcus soltó una risa hueca y amarga. «Has destruido todo lo que he construido. Mis almacenes, mi red, mis clientes. ¿Y para qué? ¿Por una camarera y su mocoso?» Dominic no dijo nada. Marcus comenzó a dar vueltas lentamente, un depredador evaluando a su presa. O quizás al revés. Celo de Isabela. El nombre flotaba en el aire como veneno. Celo de la hermana pequeña que desapareció hace 20 años, la que nunca encontraste. La voz de Marcus resumaba desprecio. ¿Es eso, Dom? 20 años de culpa que por fin te han alcanzado, jugando a ser un héroe para aliviar tu conciencia. La expresión de Dominic no cambió. Esto no tiene que ver con Isabela. No, se trata de los niños que has destruido, las familias que has roto, las vidas que has vendido. Marcus dejó de dar vueltas. Su sonrisa se desvaneció. ¿Crees que eres mejor que yo? Su voz se endureció. Crecimos juntos, Dom. Construimos nuestro imperio codo con codo. Tus manos no están limpias. Has matado a más gente de la que puedo contar. Has ordenado asesinatos sin pestañear. Has quemado a tus rivales hasta los cimientos. Nunca he hecho daño a niños. No. Los ojos de Marcus brillaban bajo los focos. Simplemente no los protegiste. Las palabras le dolieron profundamente. Dominic las sintió como una puñalada entre las costillas, pero no se inmutó. «Tienes razón», dijo en voz baja. «Fallé, Isabela. He cargado con ese fracaso cada día durante 20 años». Dio un paso adelante, «pero no volveré a fallar». El silencio se extendió entre ellos, denso, pesado, cargado con décadas de historia y traición. Entonces Marcus se movió. Su mano buscó la pistola en su cadera. A su alrededor, sus soldados levantaron sus armas simultáneamente, formando un muro de acero y violentas intenciones. Por un momento, pareció que era el fin. Entonces aparecieron puntos rojos, miras láser, docenas de ellas, pintando a los soldados de Marcus como blancos en un campo de tiro. Pechos, cabezas, todos los puntos vitales cubiertos. Los hombres de Marcus se quedaron paralizados. Sus ojos se dirigieron a los tejados, a las sombras, a los lugares donde el ejército invisible de Dominic había estado esperando todo el tiempo. «Estás en desventaja», dijo Dominic con calma. «Tu imperio ha desaparecido. Tus contactos te han abandonado. Tu dinero está congelado. Tus clientes están detenidos». Se acercó. «No te queda nada, Marcus. Nada más que la opción que te estoy dando ahora mismo». La mano de Marcus temblaba sobre su arma. El sudor le brotaba por la frente. «¿Qué opción? Entrégate. Testifica contra todos los implicados, todos los compradores, todos los policías, todos los contactos. Dale a los fiscales todo lo que necesitan para acabar con lo que queda de tu red. Y si me niego...» Los ojos de Dominic eran de hielo. «No saldrás de este astillero». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Marcus miró los puntos rojos que cubrían a sus hombres. Miró las sombras donde la muerte esperaba pacientemente. Miró al hombre al que una vez había llamado hermano, ahora de pie ante él como un ángel del juicio. Bajó el arma, que cayó al suelo con un ruido metálico. «Bien». La palabra salió de su boca, abatido, derrotado. «¿Tú ganas?» Dominic no sonrió, no se regodeó, simplemente levantó la mano. De la oscuridad surgieron vehículos.
SV negros con matrículas del gobierno. Hombres y mujeres con chaquetas del FB y se movieron por el muelle con eficiencia. La agente Sarah Mitchell dio un paso al frente, su placa brillando bajo los focos. Marcus Dontello queda detenido. Las esposas hicieron clic. Se le leyeron sus derechos. Uno a uno, los soldados de Marcus fueron detenidos. Mientras llevaban a Marcus hacia los vehículos que esperaban, se detuvo y miró a Dominic por última vez. «Has cambiado». Dominic le devolvió la mirada. Tenía motivos para hacerlo. Marcus lo miró fijamente durante un largo momento. Luego se dio la vuelta y desapareció en la parte trasera de un todoterreno del FBI. El muelle quedó en silencio. Dominic se quedó solo en la niebla, viendo cómo se alejaban los vehículos. Los focos se apagaron. Las sombras volvieron a aparecer. El astillero volvió a su letargo olvidado. Su teléfono vibró. Era la jefa de la casa segura. La voz de la guardia era cálida. «Te está esperando. Dice que no puede dormir hasta que vuelvas». Dominic cerró los ojos. Por primera vez en días, el peso sobre sus hombros se sintió más ligero. «Dile que voy de camino». Habían pasado 6 meses desde la noche en que Dominic Moretti entró en ese muelle brumoso y vio a Marcus Dantel desaparecer bajo custodia federal. Los juicios aún continuaban. Marcus había cumplido su palabra, testificando contra docenas de compradores, funcionarios corruptos y compañeros criminales. Su testimonio había desmantelado una red que se extendía por 5 estados. El FBI había rescatado a más de 60 niños de diversos lugares. Las familias se estaban reuniendo. Las vidas se estaban reconstruyendo lenta y dolorosamente. El papel de Dominic en todo ello había sido cuidadosamente borrado de los registros oficiales. El agente Mitchell sabía la verdad. El FBI lo sabía. Pero públicamente, Dominic Moretti seguía siendo lo que siempre había sido. Una sombra, un susurro, un nombre que solo se pronunciaba en habitaciones oscuras. Pero, en privado, todo había cambiado. El martes por la tarde, el restaurante Red Lantern estaba más tranquilo de lo habitual. La hora punta del almuerzo había pasado, dejando solo un puñado de clientes dispersos por las mesas. El mismo neón rojo zumbaba a través de las ventanas. La misma camarera rellenaba las tazas de café sin que se lo pidieran. Pero la mesa de la esquina, la mesa de Dominic, parecía diferente a como era 6 meses atrás. Dominic se sentó en su lugar habitual, pero no estaba solo. A su lado, balanceando las piernas porque no llegaban al suelo, estaba Lily Castillo. Estaba haciendo una hoja de ejercicios de matemáticas, con la lengua ligeramente fuera por la concentración. Cada pocos minutos, levantaba la vista hacia Dominic y le pedía ayuda, y él le explicaba pacientemente el problema hasta que ella lo entendía. Frente a ellos estaba Elena, completamente recuperada de sus lesiones, más sana, más feliz, sonriendo de una manera que hacía que todo su rostro brillara. «No entiendo dijo Lily, señalando un problema particularmente complicado. Dominic lo miró. Luego tomó una servilleta y dibujó un círculo, dividiéndolo en partes. Si tienes una pizza cortada en 8 porciones y te comes 3, ¿qué fracción de la pizza te has comido? 3/8. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si tu madre se comiera 2 porciones? Lily pensó por un momento. Entonces comió 28, que es lo mismo que 1/4 si lo simplificas. Exacto. Dominic le revolvió el pelo y ella le sonrió. Elena observó esta interacción con algo parecido a asombro. 6 meses antes, le había temido a Dominic Moretti. Ahora lo veía enseñando pacientemente fracciones a su hija y vio algo que nunca había esperado. Un hombre que había encontrado la redención en el lugar más inesperado. La vida había cambiado para ambos. Elena había abierto una pequeña panadería a 2 manzanas de la cafetería. El sueño que había acariciado durante años, pero que nunca creyó posible. Dominic había ayudado a hacerlo realidad. Un nuevo apartamento en un barrio seguro. Una buena escuela para Lily. Se acabaron los turnos de noche. Se acabó el miedo. He terminado, anunció Lily, apartando su hoja de ejercicios. Le dio la vuelta y empezó a dibujar en el reverso. Unos minutos más tarde, la levantó con orgullo. 3 figuras de palitos sentadas a una mesa. Las había etiquetado cuidadosamente con crayones. Mamá, yo, Dom, somos nosotros, declaró. Dominic miró el dibujo, sencillo, infantil y de alguna manera lo más hermoso que había visto en 20 años. Sonrió, una sonrisa verdadera. La primera en 2 décadas. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lily de repente. Por supuesto.
¿Vendrás al día de la familia de mi escuela? Es el mes que viene. Ella dudó. Mamá va a ir, pero quería saber si tú también puedes, si no estás muy ocupado. Dominic sintió esa familiar opresión en el pecho, la que sentía cada vez que Lily le recordaba que era importante para alguien, que su presencia marcaba la diferencia. Estaré allí, dijo. Te lo prometo, te lo prometo. El rostro de Lily se iluminó con una sonrisa que podría haber iluminado toda la ciudad. Más tarde, mientras Lily corría al mostrador para pedirle a la camarera más lápices de colores, Elena y Dominic se sentaron en un cómodo silencio. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa. Ahora había algo allí, algo que había crecido lentamente durante 6 meses de comidas compartidas y conversaciones tranquilas, y el simple hecho de estar presentes en la vida del otro. No era amor, todavía no, pero era algo más profundo que la gratitud, algo para lo que ninguno de los dos tenía palabras. Elena se inclinó sobre la mesa y colocó su mano sobre la de él. Gracias, dijo en voz baja, por Lily, por mí, por todo. Dominic no retiró la mano. No tienes que seguir dándome las gracias. Lo sé. Ella sonrió. Pero quiero hacerlo. Esa noche, solo en su oficina, Dominic se sentó en su escritorio y se quedó mirando 2 fotografías. La primera era vieja, arrugada y descolorida. Isabella a los 10 años, abrazando al señor Whiskers, sonriendo con su sonrisa de dientes separados. Ahora estaba en un marco adecuado. Ya no estaba escondida, ya no era una vergüenza secreta, solo un recuerdo, honrada. La segunda fotografía era nueva. Lily en su fiesta de cumpleaños el mes pasado, una fiesta que Dominic había insistido en organizar, con un pastel de la panadería de Elena y más regalos de los que cualquier niño podría necesitar. En la foto, Lily reía, con glaseado en la nariz, rodeada de sus amigos del colegio. Dominic estaba al fondo, mirando desde la puerta, pero si se miraba de cerca, se podía ver una pequeña sonrisa en su rostro. Su teléfono vibró. Era un mensaje del número de Elena, pero las palabras eran claramente de Lily. Gracias por venir hoy a la cafetería y por ayudarme con las matemáticas y por todo. No eres mi padre, pero eres el hombre que vino cuando pedí ayuda. Te quiero. Dominic lo leyó 3 veces. Luego lo guardó y apagó el teléfono. Durante 20 años había creído que perder a Isabella lo había destruido. Lo había convertido en algo frío, inhumano, un monstruo con rostro de hombre. Pero tal vez se había equivocado. Quizás esa pérdida simplemente había estado esperando a que Lily Castillo entrara corriendo en su restaurante un martes por la noche lluvioso y le agarrara la chaqueta con sus pequeñas manos desesperadas. Esperando a que él se diera cuenta de que la redención no era algo que se ganaba, era algo que se elegía. Cada día, cada momento, cada vez que decidías ser mejor de lo que tu pasado te había convertido, Dominic Moretti nunca sería un buen hombre. Había hecho demasiado. Había hecho daño a demasiada gente, había cruzado demasiadas líneas, sus manos nunca estarían limpias. Pero tal vez, solo tal vez, podría ser un buen hombre para una niña pequeña que había decidido confiar en él cuando no tenía motivos para confiar en nadie. Y tal vez eso fuera suficiente, tal vez eso lo fuera todo. Hace 20 años, no había conseguido proteger a la niña pequeña que amaba, pero esta vez, lo había hecho bien, y eso lo compensaba todo.